3 de febrero de 1944. Leipzig, Alemania. El hospital guardaba un silencio espeso cuando Martha Weiss empujó la bandeja de metal a lo largo del pasillo blanco. No se oían gritos ni disparos, solo el roce tranquilo de sus pasos y el tintineo casi inaudible de las jeringas sobre la charola esterilizada. Era la madrugada, el turno más seguro, ese en el que nadie hacía preguntas. Las luces fluorescentes bañaban las habitaciones donde dormían los hombres que durante el día firmaban ejecuciones. Oficiales de la SS, condecorados e intocables, ahora quietos y frágiles, el brazo extendido, esperando otra dosis de morfina, de penicilina, de vitaminas, confiando sin reservas en el uniforme blanco que se acercaba cada noche a sus camas. Martha llevaba el uniforme correcto, el gesto preciso, la obediencia exacta. Nadie veía a la mujer judía detrás de la enfermera alemana. Nadie revisaba el apellido falso de su credencial. Nadie desconfiaba de quien no había cometido un solo error visible en 18 meses de trabajo impecable. Desde que empezó en aquel hospital militar, había aprendido algo esencial. La confianza mata más que cualquier arma. Nadie revisaba una aguja 2 veces. Nadie cuestionaba a una enfermera eficiente. Nadie imaginaba que la muerte pudiera llegar envuelta en rutina, vestida de cuidado y perfumada con alcohol medicinal. En la bandeja había 2 jeringas idénticas, una esterilizada como marcaba el protocolo. La otra, guardada 3 días en un frasco de agua sucia, expuesta a bacterias del suelo, a partículas de sangre seca, a residuos orgánicos invisibles pero letales. Martha sabía exactamente cuál usar y sabía algo más. La infección no sería inmediata, no habría sospechas, solo fiebre días después, luego confusión, después sepsis, y al final, un silencio definitivo. El certificado médico hablaría de complicaciones postoperatorias o de una infección hospitalaria. Siempre decía eso y nadie investigaba más. Mientras ajustaba el torniquete en el brazo derecho de un Obersturmführer dormido, recordó la última vez que vio a su padre. Una estación ferroviaria en Leipzig. Un empujón hacia un vagón de ganado. Una mirada que quiso aferrarse a su rostro, y no pudo. Nadie firmó ese crimen. Nadie respondió por él. Nadie contó cuántos murieron en el trayecto. La aguja atravesó la piel sin resistencia. El hombre no despertó. Y Martha tampoco tembló. Su pulso no se aceleró. Sus manos no sudaron. Había aprendido a convertir el terror en precisión. Retiró la jeringa con calma, cubrió el brazo con gasa estéril y siguió por el pasillo como si nada hubiera ocurrido. Porque para sobrevivir allí, la clave no era odiar. Era parecer invisible, convertirse en aire, en sombra, en mobiliario. Y en ese hospital militar de Leipzig, nadie sospechaba de la enfermera judía que cada noche transformaba un gesto de cuidado en una sentencia lenta, bacteriana y silenciosa. Entre enero de 1943 y abril de 1944, 17 oficiales de la SS murieron allí. Ninguno cayó en combate, todos por complicaciones médicas. Martha Weiss no dejó rastro. En 1944, Alemania ya había perdido la guerra, aunque nadie lo admitiera en voz alta. El frente oriental se derrumbaba bajo el peso del Ejército Rojo. Llegaban a diario noticias de retrocesos, de divisiones enteras borradas en la vastedad rusa, de ciudades liberadas que antes se habían tomado con fanfarrias. Las ciudades alemanas empezaban a arder bajo los bombardeos aliados. Por las noches, las sirenas aullaban y las familias corrían a los sótanos mientras el cielo se teñía de naranja. Pero dentro de los hospitales militares, lejos del barro y la metralla, se sostenía la ilusión de control. Salas limpias, uniformes almidonados, jerarquías intactas. A los médicos seguían dando órdenes con la misma autoridad de siempre. Las enfermeras obedecían con idéntica precisión y los oficiales heridos continuaban convencidos de que sus sacrificios tenían sentido, de que la victoria final dependía solo del tiempo y la voluntad. Leipzig, en la región de Sajonia, era una ciudad industrial clave para el esfuerzo bélico alemán.
Sus fábricas producían municiones día y noche. El humo de las chimeneas no se detenía jamás. Los trenes partían hacia el este en un flujo constante que parecía infinito. Y los hospitales recibían a oficiales heridos que aún creían en la victoria final. Hombres con medallas en el pecho y heridas en muslos, brazos y hombros. El hospital militar del Cuarto Distrito era uno de los más grandes de la región. 3 pisos de ladrillo rojo, 120 camas repartidas en salas amplias con ventanales altos. Médicos alemanes supervisando cada detalle. Auxiliares polacos haciendo el trabajo que los alemanes consideraban indigno. Pacientes exclusivamente militares. Soldados rasos en el sótano, hacinados en literas metálicas que crujían por la noche. Oficiales intermedios en el segundo piso, con sábanas más limpias y comida menos aguada. Comandantes de la SS en habitaciones privadas del tercero, con cortinas gruesas y mesitas donde guardaban libros, relojes y fotografías familiares. Nadie cuestionaba la jerarquía, era tan natural como la gravedad, y tampoco se cuestionaba la limpieza. Era un orgullo alemán y nadie, absolutamente nadie, dudaba de una enfermera que llevaba 18 meses trabajando sin una sola queja formal, sin errores documentados, sin una insubordinación registrada. Pero había algo que el sistema no contemplaba: que alguien pudiera convertir la confianza en un arma, que el uniforme blanco ocultara no solo un cuerpo, sino una identidad prohibida, que la eficiencia fuera el camuflaje perfecto para una guerra silenciosa librada en los márgenes de la rutina, entre vendajes y termómetros, entre jeringas y registros médicos. Martha Weiss no debería haber existido. Su apellido real había sido Weiss, un nombre ligado durante generaciones a relojeros y comerciantes judíos de Leipzig. Sin embargo, su certificado laboral decía Martha Müller, un apellido tan común en Alemania que podía pertenecer a cualquiera. Su acta de nacimiento fue falsificada por un funcionario polaco llamado Thomas, que odiaba a los alemanes más de lo que temía las consecuencias. Aquel hombre arriesgó la vida por una desconocida y un anillo de oro, y nunca volvió a verlo tras una transacción rápida en un sótano húmedo que olía a moho y miedo. Su rostro era lo bastante común como para no llamar la atención. Cabello castaño claro recogido en un moño apretado, ojos grises que no delataban nada, facciones que podían pertenecer a cualquier mujer de clase media de la región. No era hermosa ni fea, era invisible, y eso la mantenía con vida. Hablaba alemán sin acento, sin inflexiones que revelaran origen o educación religiosa distinta. Desde niña había aprendido a imitar el alemán cristiano de sus vecinos y a ocultar cualquier rastro de yidis que pudiera traicionarla. Conocía los protocolos médicos mejor que algunos doctores formados en universidades prestigiosas. Sabía suturar sin dejar cicatrices visibles. Identificar signos de shock antes de que fueran evidentes. Distinguir cuándo un paciente necesitaba morfina y cuándo solo requería silencio. Y jamás cometía errores frente a testigos. Por eso nadie sospechó durante 18 meses. Por eso siguió viva cuando tantos otros desaparecieron. Martha tenía 27 años cuando empezó a trabajar en el hospital. Pero parecía mayor, no por arrugas, sino por la forma en que sostenía la mirada. Había algo apagado en sus ojos, como si hubiera dejado de esperar algo bueno, como si aceptara que la vida era una sucesión de días que había que sobrevivir, no disfrutar. Antes de la guerra había estudiado enfermería en un pequeño instituto técnico de Leipzig. No era una profesión prestigiosa. Las chicas de buenas familias se preparaban para ser maestras o secretarias. La enfermería quedaba para quienes necesitaban trabajar, para quienes no tenían dote suficiente para un buen matrimonio. Pero a Martha le gustaba la precisión. Saber que una venda bien puesta podía evitar una infección, que una dosis correcta podía salvar una vida, que el conocimiento técnico marcaba la diferencia entre vivir y morir. Esa versión de sí misma murió en 1941. Ese fue el año en que los nazis iniciaron las deportaciones masivas en Leipzig. Primero se llevaron a los hombres jóvenes, a los que podían resistir o organizarse, después a los ancianos, los improductivos,
los que consideraban una carga para el Reich. Al final fueron por las familias completas, mujeres, niños, bebés, sin distinción alguna. La máquina no hacía diferencias. La familia Weiss no fue una excepción. No eran ricos ni influyentes, no tenían contactos capaces de salvarlos. Eran judíos de clase media en una ciudad que ya no los quería. Su padre, Jacob, era relojero, un hombre tranquilo, de manos pequeñas y dedos precisos, que reparaba relojes antiguos en un taller diminuto cerca del mercado central. Pasaba horas inclinado sobre mecanismos minúsculos, ajustando engranajes con una paciencia infinita, y decía que los relojes eran como corazones mecánicos. Si entendías su ritmo, podías devolverles la vida. Su madre, Esther, bordaba manteles que vendía en ferias locales. Creaba diseños florales intrincados con hilos de colores comprados en una tienda judía que ya no existía. Sus manos siempre estaban ocupadas. Incluso al hablar, los dedos se movían en el aire como si bordaran palabras invisibles. Su hermana menor, Ruth, tenía 16 años y soñaba con ser pianista. Tocaba en una sinagoga que fue quemada en 1938, y después de eso, practicaba en un piano desafinado en la casa de una vecina cristiana que sentía lástima, aunque no lo suficiente como para arriesgarse. Ruth tenía dedos largos y una sonrisa capaz de iluminar habitaciones oscuras. En septiembre de 1941, los tres fueron arrestados. Marta no estaba en casa esa noche. Había salido a buscar medicinas para su madre, cuya bronquitis crónica empeoraba cada invierno. Cuando regresó 2 horas más tarde, encontró la puerta abierta, las bisagras torcidas, los muebles volcados, las fotografías que su madre guardaba en marcos de plata pisoteadas sobre el suelo de madera, y un papel oficial clavado en la pared, con un sello de la Gestapo que decía simplemente: población judía evacuada, propiedad confiscada por el Reich. Marta nunca volvió a ver a su familia. No hubo juicio ni explicación. No hubo despedidas. Solo una lista de nombres en una oficina gris y un tren hacia el este del que nadie volvió a hablar. Quedó el silencio, instalado en la ciudad como una niebla espesa que nadie quería reconocer. Pero todos respiraban. Durante semanas, Marta durmió en sótanos ajenos, en rincones húmedos donde las ratas corrían por las noches. Comió restos de pan duro y papas podridas sacadas de basureros, y esperó ser arrestada también. Cada vez que oía botas alemanas en la calle, se encogía contra la pared, aguardando que la puerta se abriera, pero no sucedía. Nadie la buscaba activamente. Su nombre no figuraba en las listas prioritarias. Era demasiado joven, demasiado insignificante, demasiado invisible para merecer atención inmediata. Fue entonces cuando conoció a Thomas, en un mercado negro donde se vendían documentos falsos junto a pan y cigarrillos. Era un falsificador polaco que trabajaba de día en el registro civil y por la noche forjaba certificados. Le ofreció algo imposible: una nueva identidad, un nuevo apellido, un certificado de bautismo católico con sellos convincentes, una biografía completa. Todo a cambio de un anillo de oro que había pertenecido a su abuela, una joya que Marta había escondido en el dobladillo del abrigo. Aceptó sin dudar, no por esperanza, sino porque la alternativa era esperar la muerte en un sótano frío. En enero de 1943, Marta Weiss, enfermera judía, dejó de existir oficialmente en los registros del Reich. En su lugar nació Marta Müller, enfermera auxiliar certificada, católica bautizada en 1916, huérfana de padres muertos en un bombardeo en Hamburgo, con documentos impecables y referencias falsas, pero creíbles. 2 semanas después, fue contratada en el hospital militar del 4º distrito. Nadie hizo demasiadas preguntas. El personal hacía falta con urgencia, los heridos llegaban en oleadas constantes desde el frente oriental, y las enfermeras con experiencia eran cada vez menos. Marta sabía suturar, sabía aplicar inyecciones sin dejar hematomas, sabía obedecer sin cuestionar. Para ellos, eso bastaba. Pero Marta no estaba allí para curar. Había llegado porque, durante aquellas semanas escondida en sótanos,
entendió algo esencial. Para sobrevivir no bastaba con ocultarse afuera, había que esconderse dentro del sistema, del uniforme, de la confianza ciega de quienes jamás imaginarían que una enfermera pudiera ser peligrosa, que las manos destinadas a sanar también pudieran matar. Y comprendió algo más. La venganza no necesitaba ser ruidosa ni inmediata, tampoco justa en el sentido que describen los libros. Solo debía ser precisa, calculada, paciente. Cada oficial muerto era un ciclo interrumpido, una orden que no se daría, un tren que quizá no partiría, una lista que tal vez quedaría incompleta, una familia que podría sobrevivir un día más, porque el hombre que iba a firmar su deportación yacía muerto en una cama de hospital. Marta no se veía como una heroína, no creía en la justicia divina ni esperaba que la historia la recordara. No había grandeza en lo que hacía, ni nobleza, solo la necesidad de usar lo que sabía para devolver, poco a poco, una fracción del dolor que le habían arrebatado. Mantener esa doble vida, sin embargo, tenía un precio que pagaba a diario. Al mirarse al espejo del diminuto cuarto que alquilaba en una casa de huéspedes, veía a una desconocida, una mujer con su rostro, pero sin su nombre, una impostura sostenida por credenciales falsas y una biografía inventada. Cada noche, al cerrar los ojos sobre un colchón duro que olía a moho, volvía a la estación, el vagón, la mano de su padre alzándose en un gesto de despedida que nunca se completó. Y cada vez que sostenía una jeringa, sentía el peso de una decisión irreversible, que se acumulaba noche tras noche, como una deuda invisible creciendo en su interior. El hospital militar del cuarto distrito funcionaba con precisión germánica. Turnos de 12 horas que comenzaban exactamente a las 6 de la mañana y terminaban a las 6 de la tarde. Registros meticulosos de cada paciente, cada medicamento, cada procedimiento. Protocolos rígidos que no dejaban espacio para la improvisación. Todo estaba diseñado para proyectar control, eficiencia, superioridad, para demostrar que el Reich era invencible incluso en la enfermedad, incluso en la herida. El personal se organizaba en jerarquías claras que reflejaban la estructura social del régimen. En la cima estaban los médicos alemanes, hombres formados en universidades prestigiosas como Heidelberg y Berlín, miembros del partido con credenciales impecables, convencidos de que la medicina era una extensión del orden natural, de la supremacía racial, de una ciencia que justificaba cualquier cosa. Debajo, las enfermeras jefe, mujeres alemanas de familias respetables, solteras o viudas de guerra, supervisoras severas que vigilaban cada detalle con ojos implacables, alisaban sábanas buscando arrugas, inspeccionaban instrumentos en busca de manchas, controlaban horarios con cronómetros y no toleraban errores ni debilidad. En la base estaban las enfermeras auxiliares y el personal de limpieza, en su mayoría polacos, checos o ucranianos traídos de territorios ocupados para hacer el trabajo que nadie quería. Limpiar vómito, vaciar orinales, cambiar vendajes empapados de sangre, gente sin voz ni derechos, existente solo para servir. Marta ocupaba un lugar extraño en esa estructura. Oficialmente era enfermera auxiliar, pero su nivel de competencia era claramente superior. Sabía colocar catéteres sin causar dolor, interpretar signos vitales mejor que algunas supervisoras, anticiparse a las necesidades de los médicos durante las cirugías, y sobre todo, sabía cuándo callar, cuándo desaparecer, cuándo volverse invisible. El doctor Heinrich Vollmer, jefe médico del hospital, la apreciaba especialmente. El doctor Vollmer la había visto trabajar en situaciones extremas que habrían quebrado a otras enfermeras. Una hemorragia postoperatoria que en segundos cubrió el suelo de sangre. Un paro respiratorio que obligó a intubar a un paciente sin anestesia. Una amputación de urgencia realizada sobre una mesa de cocina, porque el quirófano estaba ocupado. En todos esos momentos, Marta se mantuvo serena, exacta, casi mecánica. Sus manos no temblaban, la voz no se le quebraba, el rostro no mostraba emoción alguna. Era la enfermera perfecta, eficiente, silenciosa,
obediente. Vollmer no era cruel en el sentido habitual. No torturaba prisioneros en sótanos, ni gritaba a sus subordinados por placer. No disfrutaba el dolor ajeno, simplemente le resultaba irrelevante. Para él, los pacientes eran casos clínicos interesantes o tediosos. Los judíos, un problema administrativo que correspondía a otros departamentos. La guerra, una molestia logística que complicaba el suministro de medicamentos. Encarnaba algo peor que el odio. La indiferencia técnica, el mal limpio y ordenado, sin culpa. El tipo de hombre capaz de ordenar una esterilización forzada antes del almuerzo y debatir anatomía durante la cena sin percibir contradicción alguna. Y confiaba ciegamente en Marta. Esa confianza era su arma más poderosa. Durante los primeros 6 meses, Marta no hizo nada. Se limitó a observar. Aprendió los turnos de cada enfermera, de cada médico, de cada guardia de seguridad. Memorizó las rutinas con precisión casi fotográfica e identificó los momentos en que nadie prestaba atención. La madrugada entre las 3 y las 5, cuando una sola enfermera de guardia luchaba contra el sueño. Las tardes de domingo, cuando los médicos se iban antes para ver a sus familias. Las noches de bombardeo, cuando todos corrían al sótano y dejaban el tercer piso completamente vacío. También entendió algo crucial. Las muertes por infección no despertaban sospechas en un hospital militar. Las infecciones eran comunes, casi inevitables. Los pacientes llegaban del frente con heridas abiertas, tratadas en el barro o la nieve, con instrumentos sucios, y las condiciones de esterilización no siempre eran ideales incluso allí. El jabón escaseaba, los antibióticos eran limitados, las bacterias resistentes ya existían, aunque nadie las comprendiera del todo. Si un oficial moría de sepsis 3 días después de una cirugía exitosa, nadie culpaba a la enfermera que le había administrado analgésicos. Se culpaba a la guerra, al desgaste del cuerpo, a la mala suerte, a la voluntad de Dios. Siempre había una explicación conveniente que evitaba investigaciones incómodas. Marta no inventó un método nuevo, simplemente aprendió a explotar las grietas del sistema, esas zonas grises donde la culpa se diluye en la complejidad. Empezó con gestos mínimos. Reutilizar una aguja que había caído al suelo. Olvidar esterilizar un instrumento antes de suturar. Dejar una venda húmeda demasiado tiempo sobre una herida abierta, para crear el ambiente ideal para las bacterias. Nada dramático, nada rastreable, nada que pareciera intencional. Y entonces, ocurrió algo inesperado. Ninguno de esos pacientes murió. Algunos desarrollaron infecciones leves que se curaron con sulfamidas. Otros no mostraron síntoma alguno. La fragilidad humana era impredecible. Las bacterias no siempre vencían, y el cuerpo tenía defensas misteriosas que la ciencia aún no entendía del todo. Marta comprendió que debía ser más deliberada, más metódica, más letal. Empezó a cultivar sus propias bacterias, no en un laboratorio, sino en frascos de vidrio escondidos en su pequeño cuarto alquilado. Agua estancada de un estanque cercano donde bebían los perros, tierra del jardín mezclada con estiércol, restos orgánicos dejados a descomponerse durante semanas. Sumergía las agujas durante días, permitiendo que los microorganismos colonizaran el metal y se adhirieran a cada surco microscópico. Luego las secaba con cuidado usando un trapo limpio y las guardaba en el bolsillo, envueltas en tela hervida para que pareciera estéril. Nadie revisaba los bolsillos de las enfermeras. Nadie imaginaba que alguien transportara instrumentos contaminados de forma deliberada. Cuando llegaba el momento preciso, las intercambiaba por las agujas esterilizadas de la bandeja. Un gesto rápido mientras caminaba por un pasillo vacío, imperceptible, natural. Y luego esperaba. 3 días después, el oficial Klaus Reinhardt empezó con fiebre. Tenía 31 años y un rostro que inspiraba confianza. Cabello rubio peinado hacia atrás con brillantina, mandíbula firme. Una sonrisa fácil que dejaba ver dientes blancos y parejos. Podría haber pasado por profesor universitario, alguien dispuesto a debatir filosofía con una taza de café, no por un oficial de la SS,
que había supervisado la limpieza de pueblos enteros. Había llegado al hospital en enero de 1944, con una herida de metralla en el muslo izquierdo. Nada grave, un fragmento pequeño extraído en 20 minutos. La cirugía fue un éxito, la sutura impecable, el pronóstico excelente. Volvería al frente en 6 semanas. Se recuperaba en una habitación privada del tercer piso, reservada para oficiales de alto rango. En la mesita de noche tenía libros, poesía de Goethe, ensayos de Nietzsche, una novela de aventuras. Recibía visitas de otros oficiales que traían cigarrillos y noticias del frente, y hablaba con las enfermeras como si fueran personas, no sirvientas. Pero Marta sabía quién era en realidad. Antes de ser hospitalizado, Reinhardt había comandado una unidad especial en los territorios ocupados del este. Su trabajo no consistía en combatir soldados en batallas convencionales, sino en limpiar pueblos problemáticos, organizar deportaciones a partir de listas preparadas con antelación y supervisar ejecuciones masivas realizadas con eficiencia industrial. No actuaba con rabia ni sadismo, sino con formularios por triplicado, horarios precisos y una pulcritud administrativa casi ejemplar. Era el tipo de hombre que verificaba que las balas no se desperdiciaran, que las fosas tuvieran las dimensiones correctas y que los registros estuvieran siempre al día. Podía ordenar la muerte de 300 personas antes del almuerzo y leer poesía por la tarde sin ver contradicción alguna. Para él no la había. Era trabajo, órdenes, deber. Marta lo supo tras escuchar una conversación que nunca olvidó. Una noche, mientras cambiaba las sábanas en la habitación contigua, oyó a Reinhardt hablar con otro oficial. Reían, compartían anécdotas, intercambiaban historias como si comentaran proyectos de oficina. Uno mencionó un pueblo en Ucrania. El otro preguntó si no era el que había limpiado en 2 días. Reinhardt respondió con total naturalidad. 2 días y medio, hubo problemas logísticos con los trenes. La estación estaba ocupada con un transporte de municiones, y tuvieron que esperar. Hablaban como si discutieran una obra de construcción, como si las vidas fueran números en una hoja de cálculo y el horror simple administración. Esa noche, Marta decidió que Reinhardt sería el siguiente. No fue una reacción emocional, no tembló, no lloró, no sintió rabia ciega. Simplemente añadió su nombre a una lista mental que llevaba en silencio. Una lista que crecía despacio, como una deuda pendiente. Durante una semana lo cuidó con la misma eficiencia de siempre. Le cambió las vendas 2 veces al día. Le administró antibióticos según el horario. Le sonrió con cortesía cuando él hizo un comentario condescendiente sobre lo buenas que eran sus manos, como si alabara a un animal bien entrenado. Reinhardt confiaba en ella, todos confiaban en ella, y esa confianza era lo que los mataba. El 3 de febrero, Marta llegó a su turno nocturno con una jeringa preparada especialmente. La había dejado 4 días sumergida en agua contaminada con tierra de un cementerio cercano. No era superstición, era pragmatismo. La tierra de cementerio contenía altas concentraciones de Clostridium, bacterias anaerobias capaces de causar infecciones profundas, resistentes a los antibióticos disponibles y letales en la mayoría de los casos. A las 3 de la madrugada entró en la habitación de Reinhardt con su bandeja de metal. Él dormía profundamente, sedado por la morfina administrada 2 horas antes. Respiraba lento, su rostro parecía tranquilo, casi infantil. Marta preparó todo con calma y colocó la bandeja sobre la mesita sin hacer ruido. Ajustó la lámpara para ver mejor la vena en su brazo y ató el torniquete con gestos precisos, aprendidos, profesionales. La vena se marcó bajo la piel pálida. No dudó, no tembló, no sintió piedad. La aguja entró limpia y la inyección fue impecable. El líquido contaminado avanzó hacia el torrente sanguíneo, arrastrando millones de bacterias que empezarían a multiplicarse en pocas horas. Retiró la aguja, presionó el punto de entrada con algodón y cubrió el brazo con una gasa estéril. Reinhardt no se movió. Siguió durmiendo, siguió soñando,
Siguió creyendo que despertaría al día siguiente como siempre. Marta guardó la jeringa contaminada en el bolsillo, limpió la bandeja con alcohol, apagó la lámpara y salió sin hacer ruido. Nadie la vio, nadie preguntó, nadie sospechó nada. En el pasillo se cruzó con otra enfermera que le sonrió con cansancio. Marta devolvió la sonrisa. Intercambiaron saludos en susurros. Hablaron del frío, del turno interminable, de lo lejos que aún estaba el amanecer. Y luego cada una siguió su camino, como cualquier noche, como si nada hubiera pasado. 4 días después, Klaus Reinhardt desarrolló fiebre alta. Los médicos lo atribuyeron a una infección postquirúrgica tardía y le administraron sulfamidas, los antibióticos disponibles entonces, esperando que la fiebre cediera en 24 horas. No ocurrió. La temperatura subió a 40 grados. Aparecieron escalofríos violentos que sacudían toda la cama, y luego el delirio. Reinhardt empezó a hablar solo, a gritar nombres, a pedir agua con voz ronca. El doctor Vollmer ordenó análisis de sangre, pero los resultados no fueron concluyentes. En 1944 las infecciones bacterianas graves no siempre dejaban patrones claros. La microbiología era aún incipiente. No había microscopios electrónicos ni cultivos rápidos, solo observación clínica y conjeturas razonables. 7 días después de la inyección, Reinhardt entró en shock séptico. La presión arterial cayó, los órganos comenzaron a fallar, la piel se volvió gris. 10 días después, murió. El certificado de defunción decía, septicemia postoperatoria, complicaciones derivadas de herida de combate. Nadie cuestionó el diagnóstico. En tiempos de guerra era una explicación perfectamente razonable y ocurría todo el tiempo. Marta asistió al doctor Vollmer durante la autopsia superficial y permaneció callada, profesional, inexpresiva, mientras el médico abría el cuerpo buscando el origen de la infección. Al terminar el turno, regresó caminando a su pequeña habitación por calles vacías. Se sentó en el borde de la cama y miró la pared durante 20 minutos sin moverse, sin pensar, sin sentir. No hubo triunfo ni alivio, solo un vacío extraño, como si hubiera cruzado una línea invisible de la que ya no podía volver. Esa noche, por primera vez en meses, lloró. No por Reinhardt, no sentía lástima por él, sino porque comprendió algo terrible, que estaba convirtiéndose en aquello que más odiaba. Alguien que decidía quién vivía y quién moría, que usaba el poder del sistema contra el propio sistema, que mataba con la misma frialdad técnica que ellos. Pero no se detuvo. Si lo hacía, nada de lo anterior tendría sentido. Las muertes serían solo muertes. La sangre en sus manos sería solo sangre, y ella quedaría reducida a una asesina sin propósito. Durante los 3 meses siguientes, desarrolló un ritmo. No actuaba todas las semanas. A veces dejaba pasar un mes entero sin hacer nada, y se dedicaba a trabajar con normalidad. No podía crear patrones visibles ni despertar sospechas. La paciencia era su aliada. Elegía a sus víctimas con criterio frío. No tocaba a soldados rasos que solo obedecían órdenes sin alternativa, ni a heridos graves que ya estaban muriendo. Solo a oficiales de la SS con historiales conocidos, hombres que habían dado órdenes directas, firmado listas de deportación, dormido tranquilos tras destruir vidas enteras sin remordimiento. Su método también evolucionó. Dejó de usar únicamente agujas contaminadas y empezó a manipular dosis de medicamentos. Una sobredosis leve de morfina podía causar depresión respiratoria y parecer natural. Una subdosis de insulina en un diabético podía provocar un coma del que no se despertaba. Un anticoagulante administrado antes de una cirugía menor podía desencadenar una hemorragia interna que los cirujanos no detectaban hasta que ya era demasiado tarde. Nada de eso era detectable sin una investigación profunda, y nadie investigaba. Los médicos estaban desbordados. Los hospitales recibían decenas de heridos cada semana, y las muertes se convertían en cifras dentro de informes, no en enigmas que merecieran atención. Marta aprendió a ser paciente,
a esperar el instante adecuado, a no dejar rastros emocionales, a no alterar su rutina después de cada muerte, a no mirar los cuerpos más de lo estrictamente necesario. Pero también descubrió algo inquietante. Matar se volvía más fácil con el tiempo. La primera vez lloró durante horas, la segunda sintió náuseas que le duraron todo el día, la tercera solo agotamiento. A partir de la cuarta, se transformó en rutina, un procedimiento más entre tantos, una tarea que completar antes de terminar el turno. Esa transformación la aterraba, no porque sintiera culpa moral por matar a hombres que consideraba culpables, sino porque entendía que estaba perdiendo algo esencial, la capacidad de sentir el peso real de lo que hacía. Se estaba convirtiendo en una asesina eficiente, técnica, fría, calculadora, igual que ellos. Y aún así, no podía detenerse, porque parar significaba aceptar que todo había sido inútil, que las muertes no cambiaban nada, que la guerra seguiría su curso sin importar cuántos oficiales desaparecieran, que el sistema era demasiado grande para cualquier acto individual de resistencia. Fue entonces cuando conoció a Marta Lewin. Marta Lewin era una enfermera auxiliar polaca del turno de tarde. Tenía 34 años. El rostro cansado surcado por líneas profundas alrededor de los ojos, y las manos ásperas de lavar sábanas en agua fría sin suficiente jabón. Nunca había hablado mucho con Marta. Intercambiaban saludos educados, compartían información sobre pacientes durante los relevos, pero nada personal, nada que creara un vínculo. Hasta una tarde de marzo, cuando quedaron solas en la sala de suministros, organizando vendajes. Marta Lewin cerró la puerta con cuidado, comprobó que el pasillo estuviera vacío, y miró a Marta directamente a los ojos. «Sé lo que eres», dijo en voz baja, en polaco. Marta sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. El corazón se le aceleró y, de forma instintiva, la mano buscó el bolsillo donde llevaba la credencial falsa. Pensó en huir, en negarlo todo, en silenciarla antes de que hablara con alguien más. Pero Marta Lewin levantó una mano pidiendo calma. «No voy a decir nada», susurró. «Pero tienes que ser más cuidadosa. El doctor Vollmer está empezando a hacer preguntas. Demasiados pacientes del tercer piso están muriendo. Demasiadas infecciones inexplicables en hombres jóvenes y sanos». Marta no respondió. No podía. Tenía la garganta cerrada y la mente corriendo entre negaciones y excusas que no lograban formarse. Marta Lewin continuó, con una voz tranquila pero firme. No sabía cómo lo hacía ni quería saberlo, pero si la descubrían, no moriría sola. Revisarían todo, investigarían a todos, interrogarían a cada enfermera de esos turnos. Y ella tenía 2 hijos escondidos en una granja al norte. Si indagaban en su pasado o encontraban cualquier conexión, ellos también morirían. El silencio se volvió denso y llenó la pequeña habitación. Al final, Marta preguntó con voz ronca por qué no la denunciaba. Marta Lewin la miró con algo que podía ser compasión o tal vez puro cansancio existencial. Porque entendía por qué lo hacía, porque si tuviera su valor quizá haría lo mismo, pero también porque sabía que no podía ganar esa guerra sola, que nadie podía. Y si moría, si la descubrían, todo lo que había hecho no serviría de nada. Solo sería un ejemplo de terrorismo judío, útil para la propaganda. Luego salió de la sala sin decir nada más, dejando a Marta sola con sus pensamientos y su miedo. Aquella conversación cambió algo fundamental en ella. No la detuvo, pero le recordó algo que había olvidado. Su vida no le pertenecía solo a ella. Su supervivencia afectaba a otros. Y cada decisión arrastraba consecuencias invisibles que se extendían más allá de lo que podía controlar. Decidió ser más cuidadosa, espaciar las muertes, cambiar de método con mayor frecuencia, rotar entre pisos y no actuar nunca 2 veces en la misma semana. Pero el doctor Vollmer ya había empezado a sospechar. A finales de marzo de 1944, el doctor Heinrich Vollmer convocó una reunión extraordinaria del personal médico, algo poco habitual.
Esas reuniones solo se celebraban cuando había cambios administrativos importantes o crisis sanitarias que exigían atención inmediata. Marta asistió con el resto, se sentó al fondo como siempre, y mantuvo el gesto neutro, las manos quietas sobre el regazo, la respiración medida. Vollmer habló durante 10 minutos sobre protocolos de esterilización, sobre la importancia de la limpieza quirúrgica y sobre el aumento inquietante de infecciones postoperatorias en el ala oeste del hospital, en particular en el tercer piso. No mencionó nombres ni acusó a nadie de forma directa, pero sus ojos recorrieron la sala despacio, evaluando rostros, buscando nerviosismo, buscando culpa. Marta sostuvo su mirada cuando pasó por ella. No desvió los ojos ni mostró inquietud. Permaneció tan inexpresiva como siempre. Vollmer anunció nuevos controles, revisiones dobles de instrumentos, comparaciones entre turnos y tasas de mortalidad, búsquedas de anomalías estadísticas. Marta entendió el mensaje real. Alguien estaba mirando de cerca. Alguien había percibido un patrón y el margen de seguridad se estrechaba. Esa noche tomó una decisión. Dejaría pasar al menos 2 meses sin actuar. Permitiría que las cifras se normalizaran, que las sospechas se diluyeran, que Vollmer se convenciera de que todo había sido simple mala suerte. Pero el destino tenía otros planes. El 15 de abril de 1944, el hospital recibió una orden directa del alto mando. Todos los pacientes judíos identificados en hospitales militares debían ser transferidos de inmediato a campos de trabajo. No importaba su estado médico, no importaba si estaban moribundos, no importaba si habían servido al ejército alemán antes de las leyes raciales. No importaba nada salvo su clasificación racial. La orden era clara y brutal. Limpieza étnica incluso dentro de los propios hospitales militares. Vollmer la recibió sin objeciones y comenzó a revisar personalmente los registros médicos, buscando nombres judíos, conversiones sospechosas, cualquier rastro de sangre impura. Empezó a hacer preguntas sobre el personal y a verificar certificados de nacimiento. Marta supo que era solo cuestión de tiempo antes de que su nombre apareciera en alguna lista cruzada, antes de que alguien detectara una incongruencia en su acta, antes de que surgiera la pregunta de por qué una enfermera tan competente había aparecido de la nada en 1943 sin referencias verificables. Tenía 2 opciones: huir mientras aún podía, o acelerar su trabajo sabiendo que cada día podía ser el último. Eligió lo segundo. Durante las 3 semanas siguientes, actuó con una frecuencia impensable hasta entonces. 5 oficiales murieron en 18 días, todos por causas aparentemente naturales: infecciones repentinas, hemorragias internas inesperadas, paros cardíacos nocturnos. Pero la velocidad era excesiva y los patrones empezaron a hacerse demasiado visibles. Las probabilidades ya no sostenían la explicación de la mala suerte. El 7 de mayo, el Dr. Vollmer ordenó una auditoría interna completa. Quería revisar todas las defunciones del último semestre, cruzar turnos con mortalidad, identificar anomalías, encontrar nombres. Martha Lewin la buscó esa misma tarde y la encontró en el sótano, guardando sábanas limpias. «Tienes que irte ahora», dijo sin rodeos. Marta negó con la cabeza mientras seguía doblando las sábanas con movimientos mecánicos. «No puedo. Si huyo, confirmo las sospechas, y entonces te investigarán a ti también y a todos los que trabajaron en mis turnos». Marta la sujetó del brazo con fuerza. «Entonces deja de hacerlo, aunque sea por unas semanas. Deja que todo se enfríe». Marta la miró en silencio, y por un instante, sus ojos grises mostraron algo que casi nunca dejaban ver: resignación. Luego dijo algo que Martha Lewin jamás olvidaría: «Si me detengo ahora, todo lo que hice no habrá servido para nada. Y si no sirvió para nada, entonces de verdad solo soy una asesina. Al menos así todavía puedo pensar que hubo un propósito». Esa misma noche regresó al hospital para el turno nocturno. Sabía que probablemente sería el último. En la madrugada del 10 de mayo de 1944, Martha Weiss entró por última vez al hospital militar del 4º distrito.
Llevaba el uniforme impecable, almidonado y planchado como siempre. La credencial falsa colgaba de su cuello, y la bandeja de metal con jeringas esterilizadas brillaba bajo las luces fluorescentes. Pero esta vez llevaba algo más. Una pequeña cápsula de cianuro escondida en el dobladillo de la manga derecha, conseguida meses antes gracias a un farmacéutico polaco que conocía su verdadera identidad. Era del tamaño de una píldora grande y contenía suficiente veneno para matar en menos de 5 minutos. Era su salida final, su último acto de control, la forma de asegurarse de que no la interrogarían, no la torturarían buscando confesiones, ni usarían su captura como propaganda. El hospital estaba extrañamente silencioso esa madrugada, demasiado. Incluso los sonidos habituales, respiraciones de pacientes dormidos, crujidos de camas metálicas, parecían amortiguados. Al llegar al tercer piso con la bandeja, vio algo que le heló la sangre. 2 oficiales de la Gestapo esperaban en el pasillo, con largos abrigos negros de cuero, hablando en voz baja con el doctor Vollmer. Uno sostenía una carpeta llena de documentos. Marta no corrió, no gritó, no mostró pánico. Eso lo habría confirmado todo. Se dio la vuelta con calma, como si hubiera olvidado algo abajo, y caminó hacia las escaleras manteniendo un paso normal. Bajó al segundo piso sin apresurarse, consciente de que tenía minutos, quizás solo segundos, antes de que alguien pronunciara su nombre. Entró en una sala de almacenamiento vacía donde se guardaban vendajes y sábanas limpias, cerró la puerta con seguro y se sentó en el suelo de baldosas frías, la espalda apoyada en la pared. Sacó la cápsula de cianuro de la manga y la sostuvo entre los dedos durante un instante que se estiró como una eternidad. Pensó en su padre inclinado sobre relojes diminutos, manos precisas ajustando engranajes invisibles. Pensó en su madre bordando flores que nadie volvería a ver. Pensó en Ruth tocando el piano en una sinagoga que ya no existía. Pensó en los 17 hombres que había matado y en las vidas que tal vez había salvado al interrumpir ciclos de violencia, o tal vez no. Quizá todo había sido inútil. Quizá solo había añadido más muerte a un mundo ya saturado de muerte. Pero también pensó en algo más. En que había elegido no ser una víctima pasiva. En que había usado lo único que tenía, su conocimiento, su invisibilidad, su precisión, para devolver, aunque fuera en una mínima fracción, el dolor que le habían arrebatado. No era heroísmo ni justicia. Era simplemente lo único que había podido hacer con las cartas que la historia le había repartido. Oyó pasos en el pasillo, voces en alemán dando órdenes, botas militares corriendo. Alguien gritó un nombre que no era el suyo, pero la buscaba igual. Martha Weiss cerró los ojos y mordió la cápsula. El sabor fue amargo, químico, insoportable. Sintió como el veneno le quemaba la garganta y el cuerpo empezó a convulsionar. Los músculos se tensaron y el aire dejó de entrar. En esos últimos segundos, mientras la oscuridad la envolvía, sintió algo inesperado. No miedo ni arrepentimiento, sino una calma fría, la serenidad de haber tomado su última decisión, de haber controlado el final cuando todo lo demás había estado fuera de su control. El cuerpo de Martha Weiss fue encontrado 3 horas después por Martha Lewin, que entró en la sala de almacenamiento buscando sábanas para el turno de la mañana. No gritó ni lloró. Cerró la puerta con cuidado, respiró hondo y fue a buscar al doctor Vollmer. La investigación fue breve y brutal. La Gestapo registró la habitación y encontró los frascos con agujas contaminadas escondidos bajo tablas sueltas del suelo, además de anotaciones en un cuaderno oculto bajo el colchón. Fechas, nombres y métodos aparecían descritos con una precisión casi clínica. También encontraron rastros de su identidad real en documentos que había conservado por motivos que ni ella misma habría sabido explicar. El informe oficial cerró el caso calificándolo como sabotaje cometido por elementos judíos infiltrados en instituciones del Reich, y fue archivado sin mayor trámite. No hubo juicio público ni exposición mediática.
El régimen no estaba dispuesto a admitir que una mujer judía hubiera operado durante 18 meses dentro de un hospital militar sin ser detectada. Era una humillación que preferían sepultar en expedientes clasificados. Martha Lewin fue interrogada durante 2 días en una habitación sin ventanas. No confesó nada porque, en realidad, no sabía nada concreto. Solo era una enfermera polaca que cumplía órdenes y mencionó únicamente una conversación vaga con la fallecida. ¿La creyeron o tal vez simplemente no les importó lo suficiente como para profundizar? Martha Lewin sobrevivió a la guerra. Sus hijos también. En 1947 emigró a Argentina con documentos falsos y nunca volvió a hablar de lo ocurrido en Leipzig. Nunca mencionó a Martha Weiss. Nunca contó la historia y se llevó ese secreto a la tumba en 1983. El doctor Heinrich Vollmer continuó trabajando en el hospital hasta enero de 1945, cuando el Ejército Rojo llegó a Silesia y comenzó el asedio final de Leipzig. Huyó hacia el oeste con otros oficiales alemanes y después de la guerra abrió una clínica privada en Baviera bajo su propio nombre. Nunca fue juzgado ni interrogado. Nunca reconoció haber sabido nada sobre Martha Weiss. Murió en 1967 por causas naturales, rodeado de su familia. Klaus Reinhardt y los otros 16 oficiales muertos bajo su cuidado fueron enterrados con honores militares en cementerios ordenados. Sus nombres figuran en monumentos conmemorativos como caídos en servicio al Reich. Sus familias recibieron pensiones, las viudas condolencias oficiales, y los hijos crecieron orgullosos de padres que, según les dijeron, murieron cumpliendo su deber. Martha Weiss no tiene tumba. Su cuerpo fue incinerado sin ceremonia. No hay monumento ni placa con su nombre, ninguna calle, escuela u hospital que lo recuerde. Durante décadas su historia fue apenas un susurro, un rumor entre sobrevivientes contado en voz baja. Una nota marginal en un informe desclasificado de la Gestapo que apareció en archivos alemanes en los años 70, entre miles de documentos similares. Nadie la llamó heroína, nadie la llamó asesina, simplemente desapareció. Como desaparecieron millones de nombres durante la guerra, borrados de registros, expulsados de la memoria, convertidos en polvo. Pero en 2003, una historiadora polaca llamada Anna Kowalski encontró el cuaderno de Martha Weiss entre documentos confiscados por los soviéticos y archivados en Moscú. Era un registro escueto, casi clínico, de fechas y métodos. No había justificaciones ni lamentos, ningún manifiesto político, solo anotaciones breves en alemán. 3 de febrero, Obersturmführer K. Inyección contaminada. Clostridium. 4 días. Kowalski publicó un artículo académico sobre el caso en una revista de historia poco conocida y generó debate en círculos especializados. Algunos la llamaron vengadora justificada, otros, una asesina que violó el juramento hipocrático. Algunos sostuvieron que había salvado vidas al interrumpir cadenas de mando. Otros, que solo añadió más muerte a un sistema ya saturado de muerte. La verdad es que nadie puede saberlo con certeza. Lo que sí se sabe es esto. Entre enero de 1943 y mayo de 1944, Martha Weiss trabajó en un hospital militar alemán bajo una identidad falsa, y durante ese tiempo, 17 oficiales de la SS murieron bajo su cuidado. Ninguno cayó en combate. Todos murieron por complicaciones médicas que los médicos nunca lograron explicar del todo. Y ninguno volvió a dar una orden más. Ninguno firmó otra lista. Ninguno supervisó otra deportación. 17 ciclos interrumpidos. 17 vacíos en la maquinaria. Si eso cambió algo, es imposible saberlo. La historia no ofrece experimentos controlados, y no podemos saber qué habría ocurrido si esos hombres hubieran vivido. ¿Cuántas órdenes habrían dado? ¿Cuántos trenes habrían partido? ¿Cuántos nombres se habrían añadido a listas? Martha Weiss tenía 27 años cuando decidió que la única forma de sobrevivir era desaparecer dentro del mismo sistema que quería matarla. Tenía 28 años cuando entendió que desaparecer no bastaba,
que sobrevivir sin resistir era apenas otra forma de morir. Y tenía 29 cuando decidió que prefería elegir su propio final antes que esperar a que otros lo decidieran por ella. No dejó testamento, no escribió cartas, no ofreció explicaciones ni justificaciones, no dejó palabras finales para la posteridad. Solo dejó un silencio que aún resuena. Y dejó una pregunta sin respuesta clara. ¿Su vida fue una victoria silenciosa o simplemente otra tragedia más en un mundo saturado de tragedias? Tal vez fue ambas cosas, tal vez ninguna. Quizá lo único que importe es que alguien, en algún lugar, recuerde su nombre cuando todos los que ordenaron su muerte ya hayan sido olvidados. Que alguien sepa que existió. Que alguien comprenda que resistió con las únicas armas que tenía. Si conoces a alguien de tu ciudad y de tu país cuya historia merezca ser contada, escríbela en los comentarios. Tal vez el próximo héroe invisible sea el tuyo.